Queridos hermanos, muy buenos días. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Oscar Romero. En este día, sábado 17 de febrero del 2018, les he preparado un video que hace algunos días ya lo venía mencionando, con otro pequeño video que pude hacer y que lo pude subir a las redes sociales, no solamente en Facebook, sino también en Instagram. Un video que trata sobre un tema muy interesante, un tema que ha sido muy refutado, un tema que ha sido muy polémico entre los miembros de las diferentes congregaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Es un tema que, que a veces nosotros nos preguntamos si a lo mejor eh, será que ese acontecimiento se va a manifestar eh, en este mundo, en estos últimos días que nosotros estamos viviendo como seres humanos, o será que a lo mejor eh, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse así como está escrito de una forma tan detallada. En este día, el tema que traigo a colación es un tema, como vuelvo y repito, es un tema muy polémico, es un tema muy refutado. Este tema es prácticamente de interés eh, nacional y de interés también internacional en las diferentes congregaciones de toda la faz de la tierra. Este tema se lo conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Escrito en su palabra y que está escrito como una esperanza para todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo. Nosotros eh, estamos siempre eh, basados en la palabra de Dios, buscando esa esperanza, buscando esas promesas que Dios dejó escrito en la Biblia. Y nosotros ahora, los seres humanos que vivimos en este mundo, nosotros vemos con gran interés a nivel mundial que estos acontecimientos se están manifestando poco a poco ante los ojos del mundo y nosotros no nos damos cuenta que prácticamente todo lo que está escrito se está cumpliendo y lo estamos viendo ante el escenario mundial. En este día, eh, en este día, eh, traigo a colación, traigo este mensaje para que despierte inclusive las conciencias, no solamente de los creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo en esta tierra, sino también para que sacuda la mente de la mayoría de los seres humanos que vivimos en este mundo, porque es un mensaje que te va a sacudir realmente el corazón y que te va a sacudir también tu mente y tu vida espiritual para que a través de este mensaje pueda traerte también arrepentimiento y salvación por medio de su Hijo Jesucristo. A veces este mensaje no es muy aceptado en las personas que no conocen de la palabra de Dios, pero para los creyentes es una profecía que está escrita y nosotros prácticamente estamos buscando justamente el día, estamos buscando justamente ese día que está escrito en su palabra y que nosotros nos estamos preparando para ese acontecimiento tan precioso, para ese acontecimiento tan hermoso que es el rapto de la iglesia. Para muchos seres humanos argumentan la mayoría de los miembros que conforman inclusive el cuerpo de Cristo, muchos cristianos evangélicos o de las diferentes congregaciones a nivel nacional o internacional, argumentan en primer lugar que el arrebatamiento de la iglesia dice que sí existe el arrebatamiento de la iglesia. Dice que nosotros ya hemos sido arrebatados espiritualmente, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que argumentan la mayoría de hermanos cristianos. Dice porque
nosotros debemos leer la palabra de forma, dice, literal, así como está escrito, dice, porque realmente dice, nosotros estando muertos, dice, en tiempos antiguos, dice, estando muertos, antes de convertirnos al Señor, estando muertos en delitos y pecados, mm, dice que Jesús, al momento de aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por ese acontecimiento, por ese poder espiritual que se manifestó en cada creyente, dice que nosotros volvimos a nacer de nuevo y ahora somos nueva criatura, así como está escrito en el libro de Corintios. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo más importante de este mensaje es que algunos hermanos que son miembros, que conforman el cuerpo de Cristo en este mundo, argumentan inclusive algo mucho más, o sea, eh, algo peor, algo que realmente o sea, nos preocupa, sacude la mente inclusive de nosotros los creyentes que estamos creyendo en un acontecimiento que es tan real, de un acontecimiento que está escrito y que se va a cumplir, que se lo conoce como el arrebatamiento. Inclusive estos hermanos argumentan que no existe el arrebatamiento de la iglesia. Eso es sumamente preocupante, que miembros que conforman y que están dentro del cuerpo de Cristo argumentan tal mensaje de aberración, a pesar de que nosotros realmente este video que estamos haciendo, nuestra intención no es de, de criticarlo, no es de separarlo como miembro del cuerpo de Cristo, al contrario, les traigo este mensaje para que nosotros vayamos viendo los diferentes acontecimientos que se van a manifestar en este mundo y que nosotros con este mensaje podamos llegar al corazón y a la mente de estos hermanos que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Para nosotros es preocupante porque están desmintiendo la palabra de Dios, están desmintiendo esa esperanza que está escrita y es un acontecimiento que se va a cumplir así como lo relata la Biblia. En este día, nosotros no solamente vemos con gran preocupación estos dos acontecimientos donde la mayoría de cristianos manifiestan que sí hay arrebatamiento de la iglesia, que ya hemos sido arrebatados espiritualmente y que otros hermanos argumentan, aún inclusive con bases bíblicas, que no existe el arrebatamiento de la iglesia. Inclusive es tan polémico este mensaje, es tan refutado este mensaje, inclusive que hay otro grupo de hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Es impresionante lo que está sucediendo. Ellos argumentan que sí existe el arrebatamiento de la iglesia. Eso ya prácticamente nos deja un poco más tranquilos. Pero también con gran preocupación. ¿Por qué? Con gran preocupación. Porque estos hermanos argumentan que la iglesia sí pasará la mitad de los 7 años. O sea, sí pasará la tribulación. Déjenme decirles, hermanos, que una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. Les hago hincapié en estas dos palabras para que ustedes puedan entender de lo que yo estoy tratando de explicarles con respecto a aquella iglesia de estos hermanos que argumentan que sí va a pasar justamente la tribulación. Justamente ellos argumentan que a la mitad de los 7 años se manifestará este evento tan precioso, este evento tan maravilloso que se lo conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ese es un grupo de hermanos que argumentan este tipo de acontecimiento.
Pero vemos también con otra gran preocupación a otro grupo de hermanos. O sea, nosotros vemos que la iglesia está dividida y que ha ingresado muchas corrientes de doctrina, porque sabemos que el que ha traído doctrinas engañosas y doctrinas mentirosas, sabemos de dónde procede. Es un conocimiento que procede del príncipe de este mundo, que nosotros lo conocemos en la Biblia como Satanás o el príncipe de las tinieblas. Este grupo de hermanos argumentan que el arrebatamiento de la iglesia se producirá al final de los 7 años. Inclusive, ese conocimiento es sustentado también en la palabra de Dios. Ellos argumentan que con bases y con sustentos bíblicos, ellos manifiestan que el arrebatamiento de la iglesia se manifestará al final de los 7 años. Ahora, nosotros nos preguntamos con bastante preocupación, porque sabemos que así como está escrito tiene que cumplirse. Sabemos que existe un arrebatamiento o rapto de la iglesia. Pero hay diferentes posturas, hay diferentes, ¿qué se puede decir? Doctrinas que hablan de este acontecimiento. Pero hay tres corrientes de doctrinas que se puede decir que son las más aceptadas. La primera es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista, que es la postura que nosotros estamos sustentando por medio de la palabra de Dios. Hay otra doctrina que se la conoce como el arrebatamiento de la iglesia intertribulación, o sea, en medio de la tribulación. Y hay otra corriente de doctrina que se la conoce como post-tribulación, o sea, al final de los 7 años. Pero nosotros vamos a prácticamente con este mensaje, vamos a dejar bien claro y vamos nosotros a manejarnos con la postura de este acontecimiento que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia, con la postura de la teoría pretribulacionista. Es la teoría más aceptada y es la teoría que más se apega casi 100% al texto bíblico. Es la teoría que prácticamente nos da una esperanza, como está escrito en su palabra, donde nos dice que cuando venga Cristo, cuando se manifieste Cristo a llevar a su iglesia, dice que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios que se derramará. O sea, la ira de Dios significa los juicios de Dios que se derramará sobre la faz de la tierra. Dice, por cuanto no quisieron recibir el amor de su palabra para ser salvos. Entonces, en este día, después de haber desmenuzado los diferentes conocimientos, las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas, las diferentes creencias, desde el momento que yo comencé a hacer este video, ahorita vamos a entrar al estudio del rapto de la iglesia. Un acontecimiento muy hermoso, un acontecimiento que está a punto de manifestarse, mis queridos hermanos, y que realmente no nos deja ningún tipo de tela de duda que de este acontecimiento se va a cumplir en cualquier momento. Vamos a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí nosotros queremos ser bien específicos, que el arrebatamiento de la iglesia no solamente fue escrito y fue relatado por uno de los más grandes apóstoles, que fue el apóstol Pablo, sino que el que cuenta con lujo de detalle cómo será el arrebatamiento de la iglesia es nuestro amado Señor Jesucristo, y que más adelante vamos a llegar a ese punto. Pero en este momento queremos ir desglosando poco a poco la palabra de Dios para que nosotros podamos entender eh, que a, vamos prácticamente a entender qué es lo que nos quiso decir el apóstol Pablo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Habrá un momento cuando nuestro Señor Jesucristo abandone el cielo y descienda a la tierra, porque así dice, y descenderá del cielo. Va a descender del cielo a la tierra y se quedará en el aire. Porque asimismo, también déjeme decirle, a pesar de que me salgo un poquito del tema, déjeme decirle que hay dos tipos de postura. Donde, ¿por qué algunos hermanos manifiestan que no existe el arrebatamiento de la iglesia? Porque ellos no pueden entender que cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia, se lo conoce en un evento muy importante, se lo conoce en un acontecimiento que está escrito y un evento que será manifestado ante los ojos del mundo, que se lo conoce como el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Dice la palabra de Dios que el día del Señor es cuando Cristo descienda del cielo hasta las nubes para llevar a su iglesia. Y cuando se manifieste este tipo de acontecimiento, la palabra de Dios dice que será como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué significa esta palabra como ladrón en la noche? Nosotros debemos entender, inclusive, que mucha de la mayoría de seres humanos sobre la faz de la tierra han sido objeto de asalto y de robo. La mayoría de seres humanos hemos sido objeto de robo. Cuando el delincuente, cuando el ladrón va a robar tu casa, él no te avisa en qué momento él va a asaltar tu casa y te va a robar tus pertenencias. No te avisa. Entonces, asimismo, nosotros tomamos esta palabra comparativa para manifestar que así como el ladrón no avisa cuando viene a minar, cuando viene a robar tu casa, asimismo Cristo descenderá del cielo para llevar a su iglesia, dice, y será como ladrón en la noche. O sea, no avisará a todos los habitantes de la tierra. Pero quiero hacerles hincapié y quiero realmente ponerle como quien dice, es como que si te estuviera poniendo tu dedo en tu conciencia, para hacerte caer en cuenta que Cristo no avisará al mundo cuando se manifestará este evento. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero dice que nosotros, la palabra de Dios manifiesta que nosotros somos hijos de luz. Nosotros no somos los hijos de las tinieblas. Dice, porque los hijos de las tinieblas, dice, no entienden estas cosas, porque para ellos están velados este tipo de acontecimientos. Y ellos no van a comprender estos misterios, porque solamente al pueblo de Dios, solamente a los hijos de Dios, a los que conformamos y a los que somos como miembros del cuerpo de Cristo, solo a nosotros nos ha sido manifestado por la palabra de Dios este tipo de acontecimiento. Entonces, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, habrá dos acontecimientos, justamente en esta etapa que se lo conoce como el día del Señor.
Dice que la palabra de Dios que cuando Cristo venga, dice, vendrá como ladrón en la noche. Y muchos hermanos, tratándose de defender, dice, sí, hermano, dice, lo que usted habla es correctamente lo que usted está diciendo. Dice, pero acuérdese que bíblicamente dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y lo digo, es exactamente así como está escrito que se va a cumplir. El día y la hora nadie lo sabe, pero para el mundo. Pero para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, los que somos hijos de luz, nosotros sí vamos a conocer este acontecimiento que se lo conoce como rapto de la iglesia. Sí lo vamos a conocer, no manifestando o no tratando de enseñar una teoría supuestamente como el día y la hora, no. Sino que este mensaje se cumplirá exactamente con 3 acontecimientos que más adelante se los voy a manifestar y que están puestas como señales. ¿Qué significa la palabra como señales? La palabra como es una palabra comparativa. Entonces, utilizo estos acontecimientos, esos 3 acontecimientos que están por venir, utilizo como palabra comparativa puestas como señales para que esas señales, cuando comiencen a cumplirse ante los ojos de los cristianos y ante los ojos del mundo, nos lleven a este acontecimiento tan precioso que se lo conoce como rapto de la iglesia. Y no solamente hago hincapié sobre el día del Señor, que dice que cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste para llevar a su iglesia, dice será como ladrón en la noche. Porque en este acontecimiento, cuando Cristo se manifieste, dice que será sin aviso, serán sin previo aviso. Dice, y además que solamente se quedarán las nubes. Ahí en las nubes se quedará Cristo para recibir a todos sus creyentes en este acontecimiento que se lo conoce como arrebatamiento. Y en segundo lugar, nosotros no podemos entender a veces cuando leemos, dice, que cuando Cristo venga en su segunda venida, dice que todo ojo lo verá. No podemos entender a veces este tipo de acontecimientos porque a veces parece nomás, que nos confunde, pero no es así. La palabra es muy clara. No se confunde la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Entonces, nos deja un poco de incertidumbre a veces cuando leemos la palabra profética de Dios y no entendemos que cuando Cristo venga en este acontecimiento que se lo conoce en el día del Señor, el día del Señor tiene 2 etapas en la línea del tiempo. Cuando leemos que dice que cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia, que se lo conoce en el día del Señor, eso es en la etapa inicial de este acontecimiento que se lo conoce como el día del Señor. Y que cuando Cristo se manifieste como ladrón en la noche, en la etapa inicial del día del Señor, dice que será sin previo aviso. Pero cuando leemos ese otro texto de la Biblia que dice que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, dice que todo ojo lo verá. Este acontecimiento significa que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, dice que nosotros le conocemos a ese acontecimiento como la etapa final del día del Señor. No nos debemos confundir lo que es etapa inicial del día del Señor y etapa final del día del Señor. Es por eso que nosotros a veces no entendemos este acontecimiento tan precioso que se lo conoce como el día del Señor, porque esto solamente el único que
¿quién te puede dar la luz que tú necesitas para comprender la palabra profética? Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único quien te puede dar la luz para poder entender que dentro de este acontecimiento que se lo conoce como el Día del Señor, hay dos etapas. Etapa inicial, cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia, y el otro acontecimiento que se lo conoce, etapa final del Día del Señor, cuando Cristo venga en su segunda venida para destruir a todos los principados, a todas las potestades, para destruir al anticristo, para atar a Satanás por 1000 años, para destruir también al falso profeta y mandarlos al anticristo y al falso profeta dentro de un lago de fuego que está escrito en el libro de Apocalipsis, y que son el anticristo y el falso profeta quien van a estrenar este lugar que se lo conoce como el lago de fuego, que es el destino final, no solamente para Satanás, para la bestia y para el falso profeta, sino también que es el destino final para todos aquellos que rechazaron el amor de su palabra para no escoger los caminos de salvación. Entonces, ahora está explicado prácticamente estas dos etapas del arrebatamiento de la iglesia. Pero, regresando otra vez, para no salirnos del tema, regresando otra vez, cuando dice que cuando Cristo se manifieste, dice que descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios más abajito dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en Cristo. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo aquí quiero hacerles caer en cuenta que dentro de la lectura de este texto de la palabra de Dios, existen dos grandes grupos. Un grupo se lo conoce como los muertos en Cristo, y el otro grupo se lo conoce como los vivos en Cristo. Son dos grandes grupos que están relatados, y a veces cuando nosotros leemos esta palabra profética, no entendemos exactamente o no podemos discernir de forma perfecta qué es lo que nos quiso decir el apóstol Pablo con respecto a estos dos grandes grupos. Les voy a detallar lo que significan los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son personas que vivieron en este mundo y pusieron su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y desde el momento que recibieron a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, ellos trataron de llevar una vida íntegra, una vida santa delante de la presencia de Dios. Y que partieron de este mundo creyendo toda una vida en la promesa de salvación que Dios tiene por medio de su Hijo Jesucristo. Y estos creyentes son aquellos que vivieron en las diferentes etapas de los tiempos, y son personas que ya prácticamente partieron de este mundo y ya no se encuentran entre los seres vivos que vivimos ahora sobre la faz de la tierra. Entonces, a este grupo se los conoce como los muertos en Cristo. Son personas que ya murieron, que toda una vida trataron de llevar una vida consagrada a Dios, una vida de acuerdo a su voluntad, y que partieron de este mundo en las diferentes etapas de los tiempos. Entonces, a ellos se los considera, a este grupo, como los muertos en Cristo. Ahora vamos a tratar al segundo grupo, a los vivos en Cristo. Este grupo somos aquellos
realmente que somos personas creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo y que todavía, desde el momento que nosotros nos hemos convertido al cristianismo, hasta que partamos de este mundo, ya sea por medio del arrebatamiento de la iglesia, o sea que la muerte nos sorprenda de cualquier forma, a todos estos creyentes prácticamente se los conoce, a este grupo se los conoce como los vivos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los vivos en Cristo? Porque todavía nosotros estamos vivos sobre la faz de la tierra y todavía no hemos partido de este mundo. Entonces aquí nosotros, a través de la palabra de Dios, yo les estoy masticando la palabra para que ustedes puedan entender perfectamente que aquí dentro de este texto bíblico y profético, nosotros debemos entender que existen dos grandes grupos, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Ahora, vamos a dejar de lado un poco de ladito, vamos a dejar a los muertos en Cristo, a este grupo que vivieron las diferentes etapas de los tiempos y que se los conoce como los muertos en Cristo. Y vamos a centrarnos en el estudio del grupo de los creyentes que todavía estamos vivos sobre la faz de la tierra, que se los conoce a este grupo como los vivos en Cristo. Y ahora, vamos a irnos al libro de Corintios, capítulo 15. Corintios. Capítulo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, 51, 52 en adelante. Si es que todavía mi memoria no me falla. Si es que a lo mejor no me equivoco. Y vamos a tratar en algunos libros este tema muy importante que se lo conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Porque hay muchos hermanos que argumentan, dice, estos hermanos dispensacionalistas, así nos llaman a nosotros, a los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, de la teoría pretribulacionista. Nos llaman, hay un grupo de hermanos que nos llaman hermanos dispensacionalistas. Así nos llaman. Porque ellos argumentan que nosotros dividimos la palabra de Dios y que esto del arrebatamiento de la iglesia es puro invento del ser humano, o sea, de nosotros, de este grupo de creyentes. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, que ustedes están totalmente equivocados. Porque el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que está escrito en la palabra profética de Dios como esperanza para su iglesia. Y es un acontecimiento que les guste o no, hermanos, se va a cumplir. Se va a cumplir así como está escrito en su palabra. Y la mayoría de ellos dicen, no, estos hermanos dispensacionalistas, solamente se cogen de dos libros, del libro de Tesalonicenses y se cogen del libro de Corintios, donde habla, aparentemente dicen ellos, habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero déjeme decirle, más adelante vamos a entrar a otro libro donde hay una enseñanza directamente de Dios mismo, que vino como hombre sobre la faz de la tierra, y Él es el más grande relator de este acontecimiento. Si nosotros a lo mejor no queremos creerle al apóstol Pablo, que escribió este acontecimiento en el libro de Tesalonicenses, que escribió este acontecimiento en el libro de Corintios, nosotros más adelante prácticamente vamos a leer un libro muy importante que lo escribió uno de los apóstoles, que inclusive fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que es en el libro de Mateo.
más adelantito entraremos en ese estudio para que vean este grupo de hermanos que nos llaman a nosotros hermanos dispensacionalistas, que no solamente está escrito el arrebatamiento de la iglesia en el libro de Tesalonicenses, que no solamente está escrito en el libro de Corintios, que no solamente está escrito en el libro de Mateo, y también que también está escrito en el libro de Lucas. Pero, regresando otra vez al acontecimiento que nosotros estamos relatando, para no salirme del tema, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, 54 en adelante. Dice el apóstol Pablo, dice, pero esto digo, hermanos, a ver, perdón, discúlpeme, estaba leyendo un versículo anterior. Dice, el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un poquito de dificultad realmente en leer este texto de la palabra de Dios en mi Biblia, porque ya últimamente como que me está fallando un poquito la vista, y por eso al momento que yo me acerco a leer la palabra de Dios, y como son las letras un poco pequeñas, entonces se me hace bastante difícil y se me ve como en forma borrosa la palabra, y por eso es que como que no pude leer muy bonito al final del texto lo que quiere decir la palabra de Dios. Bueno, pero vamos a desmenuzar la palabra de Dios. Dice, he aquí os digo un misterio. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué un misterio? Sabemos que toda la palabra de Dios está revelada. Pero hay algunos acontecimientos que están por venir que todavía están ocultos. Y nosotros nos preguntamos y nos decimos, bueno, ¿cómo es que si la palabra de Dios ya está toda revelada? Porque no puede levantarse ningún hermano cristiano, ningún pastor, ninguna otra persona que maneje la escatología, donde manifieste que, y yo a veces me río con algunos hermanos que me dicen, mi hermano dice, tuve una revelación. Dice el Señor, dice, me dijo. Realmente esa palabra me dijo, me deja mucho que pensar, porque me está tratando de dar a entender con lo que el hermano me relata, que el hermano es muy espiritual, o es que el hermano prácticamente ya tiene, o sea, ya habla directamente con Dios.
Y eso como que a veces me causa un poco de risa, un poco de... Ahí digo, hermano. Y le digo, y cuénteme, ¿y qué le dijo el Señor? Es interesante cuando nosotros creemos que, que solo a ellos, a estos hermanos que se creen muy espirituales, Dios les habla. Inclusive, algunos argumentan que inclusive dice que se le ha presentado, dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo no le pude ver el rostro, dice, pero le pude ver de aquí para abajo, dice. Dice, pero, y el Señor me dijo, dice, que el arrebatamiento de la iglesia va a ser tal día, va a ser tal hora. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que escrito está, que el día y la hora nadie lo sabe. Dice, porque este acontecimiento fue puesto en una sola potestad, en el Padre. Y solamente el Padre, cuando, cuando se vaya a cumplir este acontecimiento sobre la faz de la tierra, le mandará a su Hijo Jesucristo para que venga justamente en un día especial. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, está escrito en la palabra de Dios. Ningún hermano puede levantarse en este mundo y puede decir, no, nosotros sabemos cuándo va a ser el día y la hora del arrebatamiento. Discúlpenme, hermanos, que les desmienta a través de este video, y déjenme decirles que están muy equivocados. El día y la hora nadie lo sabe. Pero, como somos hijos de luz, sí nos dejó tres acontecimientos que están escritos, que nos dejó como señales. ¿Cómo? La palabra como es una palabra comparativa, vuelvo y repito, que nos dejó como señales. Que así como los pastores, cuando nació nuestro Señor Jesucristo en Belén, dice que se le apareció un ángel a los pastores y les dijo, dice, ustedes, dice, cuando se le apareció el ángel Gabriel y habló con los pastores, le dijo, ustedes vayan, dice, guiados por una señal, por una señal. ¿Y cuál era esta señal que le guiaba a los pastores? Dice, cuando ustedes vean la estrella, sigan a la estrella, cuando ustedes vean la estrella que se posa justamente en el lugar donde ha nacido el Mesías, dice, ahí ustedes encontrarán a un niño envuelto en pañales en un pesebre. Entonces, así como el ángel Gabriel le reveló a los pastores este acontecimiento, asimismo el arrebatamiento de la iglesia se manifestará con tres acontecimientos sumamente claros, prácticamente manifestados como señales. ¿Cómo? Como señales. No es que estoy señalando ni el día ni la hora. Simplemente estoy manifestando que estos acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios están manifestados como señales para que así como los pastores, ahora los hermanos en Cristo que creemos sobre este acontecimiento tan precioso que es el rapto de la iglesia, nos guíe directamente cuando veamos el cumplimiento de estos acontecimientos, cuando nosotros vemos que todo esto se está cumpliendo, entonces nosotros podamos entender que se nos viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, bueno, aquí dice Pablo, dice, he aquí os digo un misterio. La palabra misterio quiere decir un acontecimiento que todavía está oculto y que eh, todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir dentro de muy poco. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Desglosando la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dice, he aquí os digo un misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra no todos dormiremos significa que hay un grupo de creyentes que se lo conoce en la parábola de las 10 vírgenes,
se lo conoce como las vírgenes prudentes. A este grupo de hermanos creyentes, que en la parábola de las 10 vírgenes se los conoce como las vírgenes prudentes, no conoceremos la muerte. No conoceremos la muerte. ¿Por qué? Está escrito en la palabra de Dios, dice que en un abrir y cerrar de ojos, más adelantito en los siguientes versículos, dice que este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad. Será revestido. La palabra revestido quiere decir que este cuerpo será transformado de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Y en ese cuerpo celestial seremos llevados al cielo. Entonces, vuelvo y repito, dice, pero aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí nosotros, para ir comprendiendo los diferentes acontecimientos que están escritos en la palabra profética de Dios, nosotros debemos leer y debemos mirar con bastante detalle, porque después dice, no todos dormiremos, y después de la palabra no todos dormiremos hay una coma. Dice, pero todos seremos transformados. ¿A cuál se refiere la palabra todos? La palabra todos se refiere a este grupo que yo les relataba anteriormente al principio del video. A este grupo que se lo conoce como los muertos en Cristo. Y también, aquí Pablo también se refiere al otro grupo que lo relaté al principio de este video, que se lo conoce como los vivos en Cristo. A estos dos grupos es lo que el apóstol Pablo le llama la palabra todos. Dice, pero todos seremos transformados, tanto los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Seremos transformados de este cuerpo terrenal, los vivos, a un cuerpo celestial. Y los muertos en Cristo, los que partieron de este mundo en las diferentes etapas de los tiempos, serán transformados también en un cuerpo celestial. Entonces, es interesante cómo vamos desglosando poco a poco la palabra de Dios para ir comprendiendo con bastante lujo de detalle este tipo de acontecimiento que está a punto de manifestarse sobre la faz de la tierra. Entonces dice, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo, dice, y los muertos, perdón, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, lo que estoy hablando yo aquí no es supuestamente por mi propio conocimiento. Todo lo que yo les estoy relatando es de acuerdo a la palabra profética de Dios, la palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Porque no solamente al apóstol Pablo se le relató el arrebatamiento de la iglesia, sino también nuestro Señor Jesucristo, Él fue el hombre, el Hijo del Hombre, como como lo manifiestan los diferentes evangelios, que relató este acontecimiento tan importante que se lo conoce como el arrebatamiento. Él fue Dios mismo que vino sobre la faz de la tierra, vino como hombre durante su ministerio, en los 3 años que estuvo como ministerio, nos relató el arrebatamiento de la iglesia. Más adelantito entraremos al otro libro donde comenzaremos a especificar punto por punto para que nosotros podamos comprender tal acontecimiento. Entonces, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, será así, en un parpadear, en un segundo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí me paro un poquito, hermanos, para poderles manifestar
Porque también hay mucha polémica sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos se toman de este texto bíblico y argumentan, porque solamente son argumentos. No es de acuerdo a la palabra profética de Dios. Y toman este pedacito de texto, dice, a la final trompeta, para acomodarlo y manifestar que esta palabra que dice a la final trompeta se cumplirá. O sea, el arrebatamiento de la iglesia se va a manifestar a la final trompeta cuando el ángel, el séptimo ángel del Apocalipsis, dice, y el sexto ángel tocó la trompeta. Lo, lo, lo relacionan a la voz del séptimo ángel, para que me puedan entender, hermanos. Y por eso que estos hermanos, este grupo de hermanos, este grupo de creyentes, argumentan que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación, porque será justamente este acontecimiento en la séptima trompeta. Pero déjenme decirles, hermanos, que están totalmente equivocados. Déjenme decirles, hermanos, que realmente el mensaje de la voz del séptimo ángel, el mensaje, el contenido, el texto que nosotros leemos en el mensaje de la voz del séptimo ángel, se refiere a los reinos del mundo, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y más adelante yo voy a hacer otro video para especificar, ojo, con la palabra profética de Dios, no supuestamente con lo que yo creo, sino que así como está escrito. ¿Y por qué voy entrando a los diferentes puntos y por qué voy entrando a las diferentes palabras? Y voy demorándome un poquito en este video para que ustedes puedan entender con lujo de detalle que no se puede confundir los acontecimientos. No se puede confundir. Nosotros tenemos que basarnos a la palabra profética, que es la palabra más segura que está escrita, y que nosotros no nos debemos dejar de confundir por ningún tipo de corriente de doctrina. Doctrina engañosa, doctrina perversa que está destruyendo al cuerpo, a los miembros del cuerpo de Cristo que conforma la iglesia. Entonces, prácticamente voy a concluir hasta este segundo libro, voy a concluir porque ya veo que ya va casi, exactamente, casi una hora de grabación. Y me he tratado de tomar el tiempo necesario para ir explicando los diferentes puntos para que no haya confusión en este tipo de acontecimientos. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Porque nosotros sabemos, y está escrito en la palabra de Dios, sabemos perfectamente, dice que en este cuerpo y en esta carne no podemos ser arrebatados. Es necesario ser transformados. Es necesario. Por eso dice, porque es necesario que esto corruptible se vista. La palabra vestirse significa transformarse. Eso significa la palabra vestirse, transformarse de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Pero no, ustedes saben perfectamente, hermanos creyentes, que nosotros, por nuestra propia fuerza, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El quien transforma este cuerpo de muerte, el quien transforma este cuerpo terrenal, es el Espíritu Santo de Dios, quien tiene poder de transformar todo lo que existe aún sobre la faz de la tierra. Si no solamente transforma este mundo, si no solamente transforma
los cielos, la tierra, ¿cuánto más tiene el poder para transformar este cuerpo de muerte donde es un cuerpo temporal que nosotros los creyentes vivimos todavía en este mundo? Es un cuerpo temporal que nos ha sido dado para vivir temporalmente sobre la faz de la tierra. Pero la palabra de Dios dice que nosotros es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Un cuerpo donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto ni dolor, ya no habrá pecado, no habrá tristeza. Dice, y este cuerpo, dice, corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mis queridos hermanos, dice más abajito, en el versículo 54, ¿y cuándo? La palabra cuándo significa tiempo. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que para la muerte prácticamente para el poder de la muerte ya le quedan exactamente los últimos días. Porque la muerte ya no va a poder sujetar a los hermanos que murieron en Cristo, ya no los va a poder sujetar, porque va a haber un momento cuando nosotros seamos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Ya la muerte hasta ahí efectuó su poder. Ahí termina su poder. Dice en el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios de una forma tan clara? Y con este pequeño mensaje en este video, porque esta es la primera etapa de este mensaje conocido bíblica y proféticamente, que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Esta es la primera etapa que yo he tenido la oportunidad de hacer este pequeño video, con la intención de que esta explicación pueda llegar a los diferentes hermanos de las diferentes congregaciones a nivel mundial, para que ustedes realmente puedan digerir un pasto ya no trillado, un pasto que es sumamente fresco, un pasto que es no solamente fresco, sino que masticado. Poco a poco le fui desglosando los diferentes argumentos de los diferentes creyentes, de las diferentes también congregaciones a nivel mundial que tienen diferentes corrientes de doctrina, para que ustedes puedan entender que ustedes deben creerle a la palabra profética de Dios. No deben creer a supuestas manifestaciones que argumentan muchos grupos de cristianos y que prácticamente dejan mucho que decir. En este día, vuelvo y repito, por si acaso me haya olvidado al principio de este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Romero y este video fue grabado en la mañana del 17 de febrero del 2018. Con este mensaje les dejo ¿qué puedo decir? Les dejo como un sabor de intriga, como un conocimiento de interés, para que el siguiente video que voy a grabar
realmente podamos ir desglosando poco a poco este mensaje que ha sido tan polémico, este mensaje que ha sido tan trillado, este mensaje que ha sido muy debatido, este mensaje que ha sido muy refutado, este mensaje que ha sido prácticamente, que ha desafiado a las mentes más brillantes sobre la faz de la tierra, que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Mis queridos hermanos, muy buenos días y será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.